Hola amigos, aquí comenzamos una nueva charla de nuestra serie Hablamos sobre comunicación cinematográfica. Es para nosotros un inmenso honor contar con una de las actrices iberoamericanas más importantes de los últimos años, Cecilia Roth, la gran estrella argentina. Y con ella queremos hablar de un tema que todavía no hemos tratado, pero que consideramos que es importante, ¿no? Sobre todo pensando en que tenemos entre nuestra audiencia pues a profesionales de la comunicación, a estudiantes también. Y es la relación entre los medios y los que hacen cine, en este caso los intérpretes, los actores. Entonces, pues sin más dilación vamos a atacar el asunto y me gustaría en primer lugar que nos comentara qué importancia cree que tiene para la carrera de una actriz o un actor la prensa. Bueno, puede ser muy peligrosa en estos tiempos. Tiempos No lo no era era tanto tanto cuando yo cuando yo comencé. comencé. Había Había menos fake news. Ahora estamos muy rodeados de una prensa que no es prensa de cine, sino que es prensa de entretenimiento o de chismerío, se diría aquí en la Argentina, ¿no? De que es más importante por ahí quién eres tú en tu vida personal que quién eres como actriz, y por ahí eso es un poco deprimente. Eh, yo tengo buena relación con la prensa, creo que puedo... Uy, te me fuiste. Mm. Sigo aquí, no te preocupes. Es para que te podamos ver todos más de cerca. Bueno, como quieras. Puedes seguir hablando sin problema. Bueno, no, que digo que yo tengo buena relación con la prensa aquí en mi país y en general donde esté. Creo que con el tiempo aprendí a tener una cintura suficiente em, como para hablar de lo que tengo ganas de hablar, que es mi trabajo, fundamentalmente, acerca de mi vida personal y todas esas cosas que rodean un poco eh, algunos supuestos intereses de cierto público. No me engancho, la verdad es que no me engancho. Y creo que la prensa especializada en cine, los críticos, los buenos estudiosos del cine, los cinéfilos, los que conocen la obra de un director, no solamente la película por la cual está criticando o hablando de ti, pues ese cada vez menor, más pequeño círculo necesarísimo, porque la obra se replica a través de una voz, de una voz que capta y entiende las capas que tiene una película, ¿no? Esa prensa es muy necesaria para conectar con cierto, necesaria no diría, es interesante para conectar yo misma con cierta mirada que me interesa lo que ve, pero lo que ve en una película, o lo que ve en mi oficio, digamos. Em, Mucho más eso que lo que la vertiente hacia el público, digamos, curioso de ciertas facetas que no me gustaría, que no comparto con gente, ¿no? Pero sí con ese público interesantísimo de gente cinéfila que va al cine a mirar cine, a ver cine. Lo que pasa es que también en el cine se ha modificado o ha cambiado, las cosas cambian, o sea, no se puede pretender que las cosas sigan en su lugar y que no tengan movimiento. Las cosas van cambiando con los tiempos. Este es un tiempo duro, este mismo es un tiempo duro. Pero antes de la pandemia también hay cambios muy, muy concretos entre qué es lo que interesa contar, o qué es lo que interesa a un director, ¿no? A un autor, contar de su tiempo, ¿no? Porque en realidad lo que yo siento es que un artista
en este caso hablamos de directores o de la gente que hacemos cine, tenemos el deber de contar nuestro tiempo. Que un artista es quien puede contar el tiempo en el que vivimos, de la manera en la que se meta con la historia, ¿no? Que tenga, pero siempre está contando el tiempo, aunque cuente una película de otro tiempo. Es una mirada desde acá, desde nuestros días, ¿no? Eh, y un artista capaz de contar su propio tiempo eh, es para mí eh, muy atractivo, muy único, muy personal. El cine de autor es el que más me gusta, es que sigo teniendo esa debilidad por las miradas personales de la vida, ¿no? Eh, ¿Considera que ha habido diferencias entre la manera en que ha sido tratada por la prensa en Argentina y en España, en los dos países donde más ha trabajado? A ver, creo que en la Argentina, como estoy más tiempo aquí y soy argentina y nací aquí, la prensa argentina por ahí está más interesada que la prensa española, además porque por ahí la prensa argentina tiene esa cualidad, digamos. No, la prensa en todo el mundo se parece. Está por ahí la Argentina más interesada por ahí en cosas personales y tal, pero también yo tengo muy buena relación con la prensa en general. Mm, Creo que a veces, eh, desde mi propio país, desde la Argentina, por ahí hay eh, menos no puedo decir la palabra, no encuentro el término. Eh, Viste que cuando uno vive en un sitio es para tus compañeros de sitio, para la gente con la que vives en ese país, para la gente, para los argentinos en este caso. Claro, por ahí es, a ver, ¿cómo explicarlo? Por ahí es menos sutil su mirada sobre, por ahí sobre un trabajo, sobre qué sé yo, no sé, no quiero decir más sutil, porque en realidad menos sutil, porque en realidad parece una cosa oprobiosa, pero no lo es. Por ahí el hecho de conocerme tanto desde muy pequeña y eso, eh, les da como una eh, sensación de que pueden meterse en todo lo que es mi vida en general o tener menos interés a veces en el trabajo que en la vida cotidiana, qué sé yo. Pero no me importa mucho, yo creo que lo manejo bien, no, creo que respeto mucho a los trabajadores de la prensa, los respeto, es un trabajo, cualquier trabajo es respetable, pero bueno, no se han metido conmigo mal, la verdad es que no, no. Y en España tampoco. En España, continuando con la película, con la pregunta, perdón, tampoco. Siempre ha sido una relación muy buena con la prensa. Eh, no, yo no me siento a mí misma como una celebrity, quiero decir. Siento que soy una actriz. Entonces, todo el tema de mm, personal y qué sé yo, pocas veces me han hecho, se han interesado por ahí en momentos muy particulares en robarme fotos en situaciones incómodas en Argentina. Pocas veces. Creo que siempre he sido muy respetada, realmente. Y en España nunca, vamos, siempre he sido muy respetada. Y eso está muy bueno. Aunque no sea respetable, está muy bueno. ¿Recuerda alguna anécdota de estas que uno cuenta a sus amigos que le hayan pasado con periodistas? ¿Alguna pregunta? Ay, no, sí, sí, aquí en Argentina me pasó una cosa horrible, horrible. La única cosa desagradable, digamos, que además es como un poco mítica, porque quedó como, mirá lo que le pasó, lo que hizo, lo que le pasó a la pobre. Mi hijo era muy pequeño. Ay, es que es horrible la historia, mira es horrible. Mi hijo era muy pequeño, tendría 3 años, 3 años y poco, bueno, 4 años.
y fui con él al casamiento de una amiga, a la boda de una amiga, que la hacía en su propio, que es actriz también, que la hacía en su propia casa, era al mediodía, yo sentía que era una cosa absolutamente informal y que nunca pensé que podría haber prensa, jamás, jamás. Por ahí soy muy ingenua, ¿no? Em, y fui con mi hijo de la mano y, yo me había separado de mi pareja de entonces, que era Fito Páez, con quien tengo a Martín. Eh, y él estaba en pareja con otra actriz y ella estaba embarazada, pero mi hijo no lo sabía. Entonces es horrible la situación. Yo nunca pensé que me podían hacer una pregunta así o que podía terminar una situación en esto. Hay gente que se la banca todo el tiempo, situaciones como esta que te voy a contar, todo el tiempo. Y yo no podría, no puedo, no podría. Por eso siempre lo llevé para otro lado. Entonces, uno de los periodistas, había mucha gente, se me tiraron encima, y yo quería entrar en el edificio, era un edificio de pisos, ¿no? Em, yo quería tocar el timbre en el telefonillo, estaba el encargado del edificio dentro, pero yo lo hacía así y no me abría la puerta. Entonces toqué y dije, por favor, me abren. Y nadie me escuchaba porque había música y ruido y bailaban. Y en el medio de todo eso, un periodista, un notero, me preguntó, ¿qué dice Martín del embarazo de tal y tal? Y Martín estaba escuchando todo y mirando todo y no sabía esa situación. Entonces yo me puse muy violenta. Era una cosa con mi hijo y con mi hijo no. Entonces empecé a golpear la puerta o sea, al encargado y le dije, ¡abrime la concha de tu madre! Que no es muy apropiado para decir, fue muy, siento que fue lo que primero me salió y estaba con ¿Pero mucha bronca. había cámaras o no había Sí, cámaras? montones de cámaras, montones de cámaras. Era un mar de prensa, de prensa un poco, no prensa, de prensa, que bueno, se estaba casando Supe Coraro, que es una muy conocida actriz y muy Sí. querida, con su novio de entonces. Y entonces, bueno, estaba la prensa abajo sabiendo que iba a haber amigos que eran actores, actrices también. Y bueno, y yo estaba pasando por esas, justamente era una situación muy apetecible para todos ellos para meterme, ¿no? Para incomodarme en un punto. No sé si la pretensión es incomodarte, es hacerte la pregunta capciosa que termina incomodándote. Y en este caso no solamente incomodándome, sino que me pareció una falta de respeto total a, a la situación, ¿no? Frente a la situación, muy, 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 muy respetuoso. Y cuando salimos, muchas horas después, seguía el notero ahí abajo. Bueno, ridículo. Esa fue la única vez. Esa fue la Sí. única vez. Sí, sí. Bueno, esa fue la anécdota desagradable, pero me imagino que habrá habido alguna un poco más agradable quizás. Sí, muy agradables, muy situaciones, pero ¿a qué te refieres? ¿Una anécdota para contar, para contarte con la Sí, quiero prensa? decir alguna cosa divertida que le Sí, haya sí, todas son hecho a divertidas una en realidad. periodista. Mira, he pasado mira, justamente el sábado pasado, este sábado no, el anterior, estuve en un programa que se llama Sobredosis de TV. No, nunca había ido a hacer un programa presencial en la pandemia. Me cuido mucho, estamos en un momento tremendo de la segunda ola, un pico tremendo. Pero bueno, esto fue hace 2 semanas y había dicho que sí previamente, entonces, bueno, fui. Eh, y es un programa muy gracioso porque cuentan, yo creo que en algún momento en España se llamaba televisión registrada, se llamaba TVR. En un momento se compró esa idea. Todos con 3 muchachos con gafas negras y tal, que Sí, contaban toda la historia de la semana, la política,
bueno, lo que había pasado en la semana de una manera muy graciosa. Bueno, y ahora lo hace una chica y un chico, dos genios, la Negra Bernasi y Juan Di Natale, que es gente de radio básicamente, y estuve el sábado pasado. Y fueron todas anécdotas muy, muy graciosas, porque de eso se trata, en un programa en el cual eh, hay situaciones que tú analizas las cosas que pasan en la semana en un país, en este país, que es un país bastante particular, donde hay situaciones que terminan resultando graciosas, pero son trágicas. O sea, nosotros tenemos en este momento una oposición que en un momento en el cual habría que estar muy unidos, ¿no? Para poder, para poder enfrentar el único enemigo que tenemos, que es el COVID, ¿no? O sea, está claro que no hay necesidad de sacar otras situaciones que incomoden, y que pongan a la gente, a nosotros, a los habitantes de este país, en una situación muy, muy confusa, de mucha, por peleas entre bandos, digamos. Pero bueno, en este programa lo que hacen es, de esas situaciones que son trágicas, mirarles las partes más divertidas, ¿no? Eh, y bueno, no recuerdo exactamente anécdota puntual, pero todo era muy divertido porque se hablaba de, en un momento aquí pasó una cosa muy graciosa que es los permitidos. Los permitidos son en las dietas. Cuando tú estás haciendo dieta, un permitido es un día en el cual, una comida, un día en el cual comes lo que te apetece, una vez por semana, por ejemplo. Pero ahora el permitido, a raíz de una situación de dos actores o de una pareja, eh, el permitido es, a ver, tengo un día permitido que es con quién me voy ese día, ¿no? Que no seas tú. Entonces, como yo no entendía muy bien de qué me hablaban con lo de los permitidos, porque había sucedido en la semana esa situación y no la había visto ni en un telediario ni en nada. Entonces, muy ingenuamente decía, sí, si me tuviera que permitir algo, me permitiría una pizza. Y estábamos hablando exactamente de sexo, o sea, no de otra cosa. Y fue muy gracioso, pero es más gracioso verlo, contártelo a ti. Pero siempre en general, intento que cuando son estas notas más triviales y no son puntualmente hablando de películas y tal y cual, siempre intento que pasen por el humor, siempre intento que pasen por el humor, porque eh, si se convierten en notas serias, son además de aburridas, pretenciosas. Y siempre pretendo lo contrario, ¿no? Que pase por el humor y llevarlo por el humor, tener cintura. Ujú. ¿Considera que ha habido una evolución en estos más de 40 años que lleva trabajando en ¡Ay! Más de 40 años suena como si fuera una anciana total. Bueno, Empecé muy joven. Antes de nacer empecé. sí, pero me refiero a si ha habido una evolución, si ha notado alguna evolución en la prensa que se dedica al cine. Cambios. Lo que yo sentía antes era que la prensa que se dedicaba al cine hablaba puntualmente del cine. Estaba interesada en cómo habías preparado tu personaje o en cómo, bueno, cómo había sido el rodaje, qué sentía de mi personaje, qué sentía de los demás personajes. Era una prensa que hablaba de la película. La prensa de cine fue cambiando lentamente y convirtiéndose como la prensa en general, en la prensa más, más de chismes, más de gossip, ¿no? De, de mira, de revisar la basura de la persona a la cual están entrevistando, ¿no? Cada vez más tengo esa sensación. Y cada vez más, por otro lado, hay que cuidar la verdadera prensa de cine, ¿no? Hay que cuidarla, y hay que tener mucho respeto por los críticos, mucho respeto, porque en realidad la prensa de cine, ¿qué es la prensa de cine? La prensa de cine son los grandes críticos, los estudiosos del cine y los que
y los que te entrevistan son personas que aman el cine y básicamente te están interesados en saber cosas más, digamos, más profundas que un gossip, ¿no? Absolutamente, y más Ujú. relacionadas con el cine. Y ha cambiado eso, ha cambiado. No, no existía, yo no recuerdo que existiera una prensa de cine. Sí existía la prensa chismosa del espectáculo, del entertainment, ¿no? Pero digamos, entre cine y entretenimiento, es un entretenimiento el cine, tampoco quiero eh, que la palabra entretenimiento suene mal. Claro que es un entretenimiento el cine y cuanto más te entretengas en una película es mejor, sea dura, dolorosa, graciosa o como sea, cuanto más te entretengas mejor. Pero la prensa de entretenimiento, entre comillas, es una prensa a la que le interesan las cosas eh, más frívolas, me parece, de las personas a las que están entrevistando, o las cosas que pueden ser mm, más, más de como de escarbar en la vida personal, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, yo la verdad es que no lo sufro, no lo sufro eso, no lo sufro porque no ofrezco nada que pueda, ni antes ni ahora, ¿eh? Mm. No ofrezco material porque hay una cosa que es clara, nadie, nadie, nadie cuenta lo que no quiere contar. Si tú tienes una relación con la prensa desde el principio de tu profesión, en la cual además de trabajar, te dedicas a trabajar la prensa, ¿no? Digamos, a provocar sucesos que, según algunas personas, entienden que ayudan en una carrera. Yo la palabra carrera ya me suena mal, incluso. Em, eh, que todo lo que hablen de ti funciona a favor de ti. Yo no creo eso, no lo creo para nada. Creo que te conviertes en una celebrity o en una persona conocida, pero creo que eso baja muchísimo la, el, el respeto por tu trabajo, me parece, ¿no? Incluso Ujú. el propio respeto por el propio trabajo. Cuando usted empezaba, era común que la gente de cine al día siguiente del estreno acudiera a la prensa para revisar, pero me da la sensación de que ahora todo ha cambiado porque ya no es quizás la prensa lo primero que comenta o que informa sobre una película, sino muchas veces son los propios usuarios o los propios espectadores Claro, los que a través de las redes sociales. totalmente, Sí, totalmente, ¿qué le totalmente. parece esto de que cualquiera pueda juzgar Bueno, su trabajo y a es veces que suele sí, pasar a mucha gente desde el punto de vista sorprendentemente agresivo, ¿no? sí, bueno, esa es la ley de las redes sociales, ¿no? No, no puedo hacer más que, que aceptar esta realidad. Me parece horrible. O sea, si te tengo que decir que me parece horrible. Me parece horrible, no la crítica, la manera violenta de cómo se refiere alguien a ti, o a una película, o a quien sea, o a un compañero, o a alguien que desconozco, que no conozco, pero, pero siento que con qué derecho desde el anonimato total, eh, puedes hablar así de una persona, de un ser humano, ¿no? Piedad, por favor. Y no sé, a veces es impiadosa Bueno, Twitter es un espacio impiadoso totalmente, en el cual además, del cual surgen los trolls y todos estos que son grupos además provocadores y armados. Entonces, en la política esto es muy notorio, por ahí en lo cinematográfico no, esto no existe de esta manera, ¿no? En la política sin duda que es notorio ver cómo si tú escribes un tweet en el que se ve que estás apoyando ciertas cosas o que eres parte de movimiento, o bueno, con el feminismo pasa muchísimo eso. Con el feminismo pasa un montón. Desde decirte feminazi
hasta decirte las cosas más espantosas, em, con una libertad absoluta, pero con la misma libertad con la que se dice, yo trato de pasarlo por alto. O sea, en general lo paso por alto y pienso, ¿quién será este pobre tipo o esta pobre tipa que tiene la necesidad de escribir lo que escribe o que trabaja de esto y le pagan dinero por esto, ¿no? Mm. ¿Y cuál diría que es su relación personal con las redes? Hace no muchos días se trascendió un comentario suyo sobre el miedo que sentía ante la pandemia del COVID. ¿Ah, Eh, sí? No supe que se había trascendido. sí, No, no lo supe, pero que de Instagram, ¿no? sí, Eso es de efectivamente. Instagram. Sí, sí. Sí, sí, porque en Instagram, sí, no, un comentario no, hice un video. Un video, sí, Un un video, video. sí, sí. No sabía que había trascendido. Mira, mira mi contacto con lo que sucede, con lo que escribo y tal. Yo trato de ser, no es que trato de ser, es que yo, lo que me pasa es que no tengo una estrategia y no tengo un community manager. Em, Todo lo que escribo lo escribo porque me da ganas de escribirlo. Yo, no sé, uso Instagram desde que Instagram no era casi Instagram, era como una cosa entre amigos. Entonces, escribir o mostrar o un video o una foto y escribir sobre eso, sobre esa foto, lo que sientes y lo que te pasa en ese momento, bueno, soy por ahí es ingenuo, ¿no? Porque todo ha cambiado. Y Instagram y Twitter se han convertido en pantanos, literalmente. Pero trato de no engancharme con esto. eh, a veces leo los comentarios, otras veces no. En general, los comentarios no bloqueo, no me llega a tocar tanto, no me toca tanto. Eso está muy bien porque hay gente que realmente ha acabado incluso Echa saliendo polvo, de redes, ¿no? se echa Bueno, polvo. Pero es que hay gente con la que se han ensañado de una manera brutal. Pero yo creo que ese primer paso de de que se ensañe alguien contigo, a veces es de una, de una, de una injusticia y de una bronca total que te provoca, porque puede ser por tu posicionamiento político, puede ser por lo que sea, porque eres gordo, porque eres gay, porque eres lesbiana, por lo que fuera, ¿no? Son esta gente descerebrada que te pone cualquier cosa. Esa es una parte. Y la otra es cuando uno da permiso, porque también escribe así, porque también cuando escribe de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, son formas. vamos a cambiar un poquito de tema para hablar del pasado. Eh, Pero hace, te puedo decir una sola cosa. sí, Me tratas de tú, por favor. vale. En el, eh, del principio de tu carrera en España, enseguida es el primer nombre que surge es Pedro Almodóvar. Pero sin embargo, antes de que tú empezaras a trabajar con Pedro, ya habías hecho una película española realmente importante que fue Arrebato, ¿no? De Iván Zulueta. Totalmente, ¿Qué totalmente. hablas de esa película? Ay, esa película la amo, amo, amo esa película. Puedo verla muchas veces. No tengo la sensación de que soy yo la que está ahí. Bueno, ha pasado mucho tiempo y ya soy otra, obviamente, pero fue la primera vez que yo sentí que yo descubrí el cine, tal vez. Había hecho bastantes cosas previamente. Ya tenía, creo que ahí tenía 21 años, una cosa así. Y yo empecé a trabajar a los 16. Em, con lo cual, no es que era la primera película, ni la segunda, ni la tercera, pero creo que descubrí algo para siempre, era la magia de hacer cine, ¿no? La magia de la relación que tienes tú con la cámara contigo. Ah, bueno, ahora es distinto, con la cámara digital no hace ruido, pero en la cámara hacía un ruidito cuando te filmaba, que era
muy particular y a mí me encantaba oírlo mientras actuaba. Y esa era como magia, ¿no? Y la primera película en la que yo sentí esa magia fue El Arrebato, que me enseñó que el cine es magia, porque es eterno, porque lo que estás filmando, o rodando o grabando queda para siempre, eh, porque tiene la capacidad de cambiarte la vida, en el sentido de descubrir un mundo eh, como los libros, pero el cine tiene otra cosa porque hay imagen y la imagen es para siempre y para más gente que la palabra, ¿no? Mm. El año que viene se cumplirán 40 del rodaje y del estreno de Laberinto de Pasiones, que fue tu primera película, digamos, como protagonista, aunque ya habías tenido una aparición así En muy particular Pepe. en Pepe y Lucibón. Laberinto de Pasiones fue tu Así primer... que cumple 40 años, Laberinto. Sí, ¡Wow! ¡Qué el año que fuerte! viene, sí. Sí, el tiempo vuela. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese rodaje con un Almodóvar que todavía, bueno, creo que era su segundo largometraje, Sí, claro, todavía era un su segundo. director primerizo? ¿Qué recuerdas del Laberinto de Pasiones? Mira, era el primer largometraje que tenía una producción. La produjo Alphaville, el cine Alphaville. De hecho, creo que Pedro es la única película de la cual creo que no tiene los derechos. Algo pasó con Laberinto, porque, por ejemplo, cuando sacan este. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Pedro que están todos los, eh, los, los DVDs, los DVDs y DVDs, eh, y críticas y fotos de cada una de sus películas, detalle maravilloso, que está su perfil en la portada, la que el laberinto no está, o sea que debe haber tenido algún problema. No, yo sé, pero no que es un problema, sino que no tiene los derechos y creo que no se los quiere vender. Quienes sean los herederos, porque no sé quién es ahora Alphaville, es como el Q, ¿viste? No sé quién es Alphaville. Em, eh, esa película fue genial, fue genial, yo me divertí, horrores, éramos muy jóvenes, éramos muy serios también, obviamente estábamos haciendo una película, había mucha seriedad, había mucho estudio, mucho trabajo, y era maravilloso, todo lo que haces cuando eres joven es maravilloso, aunque en ese momento pienses, ay, cuánto me duele esto, qué sufrimiento, que en el recuerdo siempre es, ay, qué lindo era sentir ese dolor. Luego, bueno, luego, unos cuantos años después, hiciste Todo sobre mi madre, que quizás ha sido tu película más que más satisfacciones desde el punto de vista de premios y de éxitos internacionales te ha dado, ¿no? Sin duda. ¿Cómo fue, cuál consideras que había sido hasta entonces la evolución de Almodóvar? Bueno, en todo sobre mi madre se ve, creo que casi por primera vez, ¿verdad? Por algo pasó lo que pasó con la película y creo que la película todavía pasando, todavía no, para siempre, es un clásico. Creo que es una película de Pedro que también a Pedro le cambió también en relación al exterior, a lo internacional, aunque ya había ido a lo Oscar y todo, pero creo que, que nos cambió a todos los que hicimos la película en relación a, a lo que recibíamos de afuera, ¿no? Y a lo que seguimos recibiendo, porque sigue siendo a mí me hablan todo el tiempo de todo sobre mi madre. Se ve, está en Netflix, eh, está en muchas plataformas, se ve, la gente más joven la conoce ahora, eh, y creo que fue un momento de mucho goce, lo viví muy felizmente, viví cada momento, recuerdo cada momento, eh, no dejé pasar ni un segundo de disfrute de todo de la película, de todo.
de los ensayos, de la primera vez que leí el libro, de cómo me llamó Pedro para hacer la película, de dónde estaba yo, cómo era todo, está todo bajo mi piel, under my skin. Em, porque realmente creo que fue como una bisagra en mi vida, no en el trabajo solamente, en mi vida. Precisamente nosotros nos conocimos personalmente justo después de rodar esa película. Pero antes de estrenarse. No, perdona, sí, efectivamente. Antes de estrenarse ya se había rodado la película Así es. en el Festival de Huelva, donde te hicimos un homenaje. Creo que quizás fue uno de los primeros homenajes que, Seguramente, porque era que como te un homenaje. hicieron. La palabra homenaje ya es como, ¡ay! ¿Qué quieren de mí? Pero No, al menos yo mantengo un recuerdo muy agradecido porque fue maravilloso, fue maravilloso. tu gente se volcó absolutamente con el festival, acudiendo al homenaje, pues no sé, Marisa. Fue mi hermano, fueron mis Sí, padres, fue efectivamente, tu hermano totalmente. estuvo Fito también en ese Estuvo momento. Fito, por supuesto, estuvimos Eusebio todos, en Poncela. serio. Marisa, creo que, Marisa Sí, sí, Marisa también. también estuvo. Claro, sí, Marisa fue la que... Y además, yo no sabía cómo se hacían esas cosas. Y antes de que me nombraran, pues estaba yo entre el público, ¿te acuerdas, no? Estaba en una Sí, butaca de ahí del cine. Y estaba Marisa diciendo nada. Y yo me levanté y empecé a caminar antes de que me nombrara. Estaba totalmente nerviosa. eh, no entendía no sabía cómo era la mecánica del protocolo, de todo eso. Y, y además me parecía, wow, qué fuerte, ¿no? Un homenaje. Yo creo que fue el primer homenaje, sí, creo que sí. La primera vez que había un día de homenaje para mí. Y que además fue hermoso porque pudimos viajar todos, invitaron a todos. Tengo ahí el barquito, ahí no sé si se ve. sí, Ahí, sí, sí. el barquito de Huelva. Entre muchos otros premios. Sí, pero aquí este es mi escritorio y no entra la gente aquí, no es que tengo los premios ¿saben? Mostrándose. Y está muy alto eso ahí. No se ve que esté tan alto, pero sí, está muy alto. Hablando de Marisa y de otras, bueno, no precisamente de Marisa, pero de otras actrices que han trabajado con Pedro a lo largo de los años, parece que con el tiempo esa relación personal de algunas de las llamadas chicas Almodóvar no ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Algunos alejamientos. ¿A qué atribuyes tú esos problemas de algunas de tus colegas con Pedro? No sé, pero no sé de quién hablas en particular. No sé, por ejemplo, Carmen Maura ha Ah, tenido... pero eso es como muy antiguo, yo creo. Eso es muy antiguo. Sí, pero bueno, Sí, el caso es que últimamente no ha vuelto a trabajar con ella. También pero, pero Victoria también Abril parece que... yo creo que todas esas cosas que a Pedro se preguntan, ¿y por qué no está tal? ¿Y por qué no está tal? ¿Y se ha alejado de tal? Me parece que a otros directores no se las preguntan, ¿no? Porque claro, como esto es las chicas Almodóvar, es muy gracioso eso. Es un término como el término la movida. ¿Quién hablaba de la movida? Estamos viviendo la movida. Son términos de prensa, ¿no? De la prensa. Yo creo que por ahí las relaciones tienen sus momentos y no solamente los decide Pedro, sino que los decide la otra persona también. Los vínculos son así, no son unilaterales, son entre dos, o entre tres, o entre los que sean, pero en el caso este son entre dos y me parece que no tiene mucho misterio más que eso, ¿no? Que son momentos y situaciones que por ahí eh, hay que dejar que sucedan, nada más. El año pasado tuviste dos películas, el Prófugo, dos películas en Argentina, El Prófugo y Crímenes de Familia. Esta última, creo que El Prófugo todavía no se ha estrenado, ¿no? No, 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 porque la directora Natalia Meta
tiene la meta de estrenarla en el cine, pero Sí. es complicado. No estamos viendo esa posibilidad, yo no la veo. Pero tampoco soy capaz de decirle, Nati, dásela a una plataforma, por favor, porque es una hermosa película que abrió el Festival de Berlín el año, en el 19. Si el 20 no existió y el 21 tampoco está existiendo, es como hablar de filmaciones, en el 19 terminaron, En, para ca- mí. en cambio, Crímenes de Familia sí que se estrenó en Se estrenó Netflix, en Netflix, tal cual. tuvo mucho eco, ¿no? Mucho éxito, sí. ¿Cuál es tu pensamiento personal respecto de las plataformas audiovisuales? Mirá, que por suerte existen, porque la pandemia sería tremenda sin ellas, ¿no? Lo digo en broma y lo digo de verdad. Eh, Creo que, bueno, que es como una pregunta, como si uno se preguntara antes de la existencia de la televisión y en el comienzo de la televisión, ¿qué piensas tú de la televisión? Como si la televisión fuera a robarle al cine o a, mm, o a sí, a robar espacios de otros, ¿no? Yo creo que tenemos espacio para todo, que hay espacio para todo. Para los nuevos inventos, para las nuevas cosas que salen, que empiezan, mm, que se van generando y van siendo como apreciadas por la gente, porque si no, estas plataformas hubieran desaparecido, si la gente no hubiese volcado su interés en ellas, ¿no? Y yo creo realmente que la pandemia fue el boom de las plataformas, es el boom de las plataformas, porque estamos todos, y además me da mucha rabia, una cosa en serio, lo digo, me da mucha rabia que siendo los actores y los directores y todos quienes trabajamos en esas películas que se están viendo en las plataformas, que la gente ve muchísimo y todo el tiempo en pandemia, porque vives pegado a cualquiera de ellas, siempre tienes una serie o una película mirándola. Y me da mucha rabia que, como dicen aquí los trabajadores esenciales, ¿no? ¿Qué pasaría si las películas y las series no existieran, no se pudieran dar en pandemia, digo? Yo creo que en un sentido somos esenciales. Y no, de ninguna manera somos tratados como tales, ni como trabajadores tampoco, porque aquí en Argentina, no sé qué pasó en España con esto, pero en Argentina a los actores y a las actrices nadie del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional se ha ayudado económicamente, nadie. Y sí se ha ayudado mucho a otros trabajadores. Es como si los actores, si la gente del cine no fuéramos trabajadores, ¿no? Y eso es como una falsa idea del glamour del cine, de que en realidad no necesitas. eh, y nosotros hemos hecho con un grupo de artistas solidarios un trabajo, seguimos haciéndolo, un trabajo hasta de bolsones de comida para actores y actrices federales en toda la Argentina, que no han tenido ni tienen posibilidades de trabajar y que han vivido siempre al día por trabajos permanentes, con trabajos permanentes de uno a otro, saltando de uno a otro, pero que cuando empezó todo esto, se dejó de hacer todo. O sea, nosotros en este momento no se está haciendo cine, se están haciendo cosas para las plataformas que tienen el suficiente dinero como para hisopar todos los días, como para tener un protocolo permanente, para estar en una burbuja real. Cuando no puedes hacer eso porque no tienes dinero para hacer eso, entonces no se rueda. Entonces solamente están rodando las grandes productoras que pueden mantener ese protocolo y poco. Y la verdad es que muy poco. En la Argentina muy poco, muy poco. Muy poco. Lamentablemente muy poco. Sí, otra característica que parece que tienen algunas plataformas, por lo menos, es que muestran historias, digamos, un poco más diversas que
que las que tradicionalmente se pueden ver en las grandes cadenas de salas, ¿no? Por ejemplo, más diversas en cuanto a la edad. Hay más historias protagonizadas por mujeres mayores, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, sí, porque hay mucho contenido. Tú puedes elegir, hay mucho contenido. Cantidad de películas, cantidad de series en las cuales las protagonistas mujeres, pueden ser de cualquier edad, desde niñas hasta adolescentes y hasta mujeres de mediana edad, mujeres muy mayores como protagonizando las series, ¿no? Que eso me parece fascinante. O las series o las películas. Eh, Hay mucho contenido, nunca se ha hecho tanto como lo que se puede hacer en las plataformas. Y no solamente, y hay mucho contenido de LBTG también, o sea, hay contenido de todo. De hombres mayores, es una de esta serie americana de Michael Douglas y Alan Arkin, que son dos señores que seguramente en cine no hubieran protagonizado una película, o sería también como, wow, qué fuerte. Y van por la tercera temporada o no sé cuánto. El método Entonces, Kominsky. el método Kominsky, que es muy graciosa, Sí, sí, que ahora efectivamente. salió la tercera temporada. Sí, sí. Em, yo estoy fascinada y terminé la serie con la serie que se llama Mare from Easttown. Sí, sí, Con, sí. tú sabes que yo, Hace poco terminaba. ¿eh? Que hace poco terminó. Terminó, sí, sí. El último capítulo no me fue tan, me pareció raro ese final, Sí, pero el trabajo de ella es increíble, de Kate Winslet. Tú sabes que absolutamente. yo hasta la segunda, me empecé a ver la serie, la puso alguien en casa y yo entré a verla, me senté a verla y no había leído Kate Winslet. Eh, y no me di cuenta que era ella hasta el final del primer capítulo. No me di cuenta que era ella. O sea, me parece excepcional el trabajo que hace en esa serie, excepcional. Bueno, lamentablemente ayer vi el último capítulo, o anteayer, o algo de eso, sí. Eh, Precisamente hablando de historias de mujeres de cierta edad, creo que tu próximo proyecto va a ser en coproducción con España y dirigido por Marina Glezer, me parece. No, 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 ese es otro, no, Ese es otro. ese es un proyecto, pero hay tantos proyectos. El primer Enhorabuena. proyecto que tengo Sí, porque desde hace 2 años que estamos con él, es con Guillermo Fenning. ¿Sabes quién es Guillermo Fenning? Que sí, protagonizó sí, 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 sí. El actor. el actor, claro, que es director también, es un gran director de cine. Él dirigió ya una película que se llama Caíto, y esta película que se llama Alice, la que vamos a hacer, Alice es el nombre de su madre real, y es la historia de la madre, una madre médica que empezó a hacerse cosas en la cara, a cambiarse la cara, Sí. hasta Cirugía estética. destruirla, a cirugías estéticas, pero hacerse ella a sí misma, eh, eh, hasta deformarse y convertirse en un monstruo, en una desconocida completamente. Y todo eso con todo lo que le pasa internamente a una persona que hace eso consigo misma. Pero la historia además se cuenta. Guille y yo somos amigos, somos Guille y yo, o sea, somos los verdaderos, Guille y Cecilia, y él me está contando la historia de su madre. Ah, Sí. vamos hacia su pueblo donde nació él y donde vivió con su madre y su padre y sus hermanos. Y entonces estamos nosotros como somos y con la relación que tenemos y con las dificultades que tiene hacer una película en la cual yo hago de su madre y él hace de mi hijo. Él trabaja en la película como actor y como director. Entonces, hay un teaser muy hermoso que si quieres luego te lo mando. Vale. Ese otro proyecto que es Pero coproducción ese con... también es con España. Ese también es con España, este Sí. de Alice. Y el de Marina Y el de Glezer nos... Marina Glesser es maravilloso. Somos 5 actrices, con Pastora Vega también, española. Bueno, la Pastora Vega, hombre. Y nosotros somos argentinas.
y es una historia de 5 mujeres. Es un policial, es un policial, es un policial con mucho humor, con humor negro. Y bueno, ojalá que podamos hacerla lo cuanto antes, pero hay, yo tengo a ver, en mi mesita de noche, 7 guiones entre teatro y cine. 7 guiones, o sea o más, que no sé cuándo se harán, porque todo el mundo dice noviembre, diciembre lo hacemos. Y yo digo, vale, o sea, irá una detrás de otra, o alguna se hará y otra no, no sé, pero, pero bueno, en eso estamos. Bueno, ya vamos a terminar. Sí, gracias, porque tengo una comida ahora, además. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por este reencuentro, por compartir con nosotros y con los que nos están viendo todas esas experiencias profesionales y vitales y esperemos que en el largo futuro que te espera como actriz te sigan tratando bien los periodistas. Sí, por favor, si no empiezo a tratarlos mal yo también. No, no, sí, sí, sin duda. Bueno, un placer verte de nuevo y bueno, el tiempo es maravilloso porque produce estos encuentros inesperados después de mucho tiempo. Está Gracias, buenísimo. que vaya muy Chao. bien. A ti también.